Hola, ¿qué tal mis niñas, mis niños? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más de su programa Bagatelas, un espacio en donde todas las ideas son bienvenidas. Hoy tenemos como invitado a Joda Mejía, un ilustrador, promotor cultural, conductor de televisión, además de divulgador de la historia potosina, y vamos a estar hablando acerca de la historia de los barrios de San Luis Potosí. Esperamos que sea interesante para ustedes y no queda más que comenzar. Porque lo importante es. Y ya estamos aquí con Joda Mejía, un ilustrador, promotor cultural, conductor de televisión y también un divulgador de la historia de San Luis Potosí. Joda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias a todo tu público. Ya estamos aquí listos para comenzar. Sí, estamos ahorita grabando en Potosí Bistró, guardando la sana distancia que se puede, agradeciendo a Potosí Bistró y a Cauyumari para que sea posible esta grabación. Nos están prestando el espacio. Muchas gracias. Y vamos a presentar a Joda Mejía. Él estudió la licenciatura en Historia en la Coordinación en Ciencias Sociales y Humanidades, hoy Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y además la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Estatal de Artes Plásticas, y actualmente conduce un programa de televisión en Canal 13 local de San Luis Potosí que se llama Esa Yo No Me La Sabía, que aquí está el comercial, y vamos a hablar un poco sobre la historia potosina. ¿Cómo comenzaste con esta cuestión, Joda? Vamos a comenzar con esto de trabajar para la divulgación de las leyendas, de la tradición potosina, de la historia. Mira, de alguna manera sentimentalista, si quieres, todo comienza a partir de mi abuela Mamá Mina. Ella me contaba la historia de San Luis Potosí, del modo en cómo ella lo vivió, contaba con una memoria privilegiada. No te daba santo y seña, en referencia, por ejemplo, a las fechas históricas o a los personajes involucrados, pero sí te decía, por ejemplo, cuando íbamos al Mercado República, mira, por aquí, por la explanada Alhóndiga, hubo una vez una explosión de una pipa y todo se hizo, bla, bla, bla. Entonces me empezó a generar esa curiosidad, esa búsqueda por tratar yo de enterarme de los sucesos. Ya después, investigando, me di cuenta que dicha explosión fue real, que fue de los 70s, y luego ya después salían otros incendios en los 60s, hablaban de este laberinto de ratas, no solo de dos patas, sino también de estos cuadrúpedos simpáticos, porque era un sitio con muchísima fauna nociva, ¿no? Pues era un mercado de ambulantes, se convirtió durante 3 décadas en un lastre muy pesado para el gobierno, que no estaba sacando de ahí una tajada, y tuvieron que controlarlos, armando el Mercado República, por ejemplo, el Revolución, el Camilo Arriaga, entre otros. Y de ahí empieza el gusto. Me encantaba ver las novelas históricas. En su momento Televisa sacó 2 producciones muy interesantes que fue, bueno, las que me tocaron a mí, soy modelo 85. El vuelo del águila, que era una historia sobre la vida de Porfirio Díaz, y otra que se llamó La antorcha encendida, que era una especie de ficción, un romance pues vivido en la época de la independencia. Entonces a partir de ahí todo me empieza a atraer, la historia me apasiona mucho, soy un aficionado de esta ciencia o de este arte, si lo podemos llamar así, y lo que más me ha gustado es tratar de divulgarlo, tratar de que la gente lo conozca, llevarlo desde una perspectiva distinta, un poco más dinámica, con el modo de charachero que tengo de hablar. Me gusta que la gente se sienta identificada con esto y que se interese, porque la historia de verdad es uno de los valores más importantes que tenemos. Nos han quitado libertades, nos han quitado la privacidad, o nosotros mismos nos hemos puesto la soga al cuello con las redes sociales, pero lo que no nos pueden quitar es el valor histórico. Yo creo que eso es lo importante. Y tengo entendido que tienes un proyecto de divulgación enfocado a barrios potosinos. Sabemos que a nivel tanto de historia académica como de historia de curiosos, como a nivel también de profesionales de la comunicación, ya hay varios trabajos al respecto sobre los barrios de San Luis. De hecho, muchos es una de las características que tienen algunas ciudades como Guadalajara, como San Luis, como Guanajuato, estas ciudades del centro norte de la Nueva España, actual México, y tú estás aportando algo nuevo sobre los barrios potosinos. Cuéntanos sobre los barrios. Pues sí, precisamente hace 2 años y medio empezamos con un proyecto de divulgación, precisamente, no buscando ni mucho menos tratando de encontrar el hilo negro. Nadie lo descubre ya en los temas históricos. Quisimos trabajar un tema que, como tú bien lo mencionas, ya ha sido tocado por grandes autores. Vamos a mencionar, por ejemplo, a Julio Betancourt con sus San Luis Potosí, sus plazas y jardines, a Rafael Montejano y Aguiñaga con calles y callejones del viejo San Luis, a Francisco Peña. Por ahí también existe un artículo de Eduardo López Cruz que empezó a hablar de algunos rumbos desconocidos,
Y nuestra intención fue empezar a aportar una visión distinta, recopilar todos estos lugares, rumbos, puertos, parajes, digamos, calles o callejones también, que la gente refería como barrios y que así aparecen en los documentos legales del siglo XVI, XVII y XVIII. Efectivamente, hay dos consideraciones que podemos tomar en cuenta para la gente que no es de San Luis Potosí, nos está viendo. San Luis Potosí se configura alrededor de un pueblo de españoles que se establece en 1592, y en 1592 alrededor de ese pueblo se establece primero el pueblo de indios de Tequisquiapan por los frailes franciscanos, y después algunos otros barrios pueblos de indios a lo largo de todo el siglo XVI, XVII más bien dicho, y estos barrios son como los 7 barrios tradicionales, pero en realidad ha habido identidades barriales mucho más pequeñas. Exacto. Háblanos un poco de ellas. Precisamente lo que tú mencionas, el barrio aparece ya como una construcción histórica y también social. El barrio es un punto de identificación, de cohesión, donde la gente se siente completamente amarrada o aferrada a lazos familiares, digamos, de amigos, el lugar donde crecieron, donde existía la tiendita de la esquina, donde jugaste con tus cuates, donde hiciste toda tu vida y donde conociste incluso el amor. Ese es el barrio. El barrio es la identidad. El barrio es el arraigo. El barrio estipulado como tal, si lo vemos desde un aspecto legal, pues son 7 barrios tradicionales. Sin embargo, también recordemos que cuando se marcan las ordenanzas de 1794, se divide la ciudad en cuarteles y en ella, no es una invención mía, se habla de lo siguiente: se dividirán todos los pueblos y sus barrios. Y entonces tú también ves que los escribanos en sus protocolos públicos escribían: contrato de compraventa en el barrio del Alfalfa, contrato de compraventa en el barrio del Hospitalito, contrato de compraventa en el barrio de La Chancla. Si tú vas ahora, por ejemplo, a Catastro Municipal, tú no vas a llegar a decir: pues soy del barrio de Morales y quiero vender mi casa. Y el contratista, o mejor dicho en este caso, el notario no te va a poner: llegó Josué David Martínez Mejía, morador del barrio de Morales. Te va a poner morador del fraccionamiento Morales o morador de la colonia Morales. No te ponen ya un nombre legal. Decía Noé Yair García, camarada. Un abrazo para él. ¿Cómo no? San Luis Potosí tiene que tomar en cuenta que si los escribanos, que eran personas con toda la autoridad legal, ellos entonces te ponían, existe el barrio, y así lo mencionaban, le daban personalidad jurídica. Claro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los barrios son entidades pequeñas, son fracciones, congregaciones o reducciones incluso, pero no es ajeno a los europeos. Ya existían, por ejemplo, aquí en Mesoamérica los calpulli, y esto era una especie de fraccionamiento para lograr controlar ciertos establecimientos poblacionales. El barrio, por lo tanto, puede ser una sola calle, una cuadrita, puede ser nada más el hecho de que es que ahí estaba la iglesia y un punto de referencia. Pues yo puedo decir el barrio de la Merced, y así sale mencionado en algunos artículos. Entiendo por lo que dices que hubo denominaciones legales válidas para la jurisprudencia del periodo virreinal, en donde los barrios eran considerados entes legales válidos, que en algún momento se perdió. Para ti, ¿qué es más importante? ¿La determinación legal, la identificación cultural, el arraigo? ¿Dónde está el barrio para ti? El barrio para mí está aquí. El barrio uno lo siente. Uno puede dejar el barrio, pero el barrio no te deja, claro. dice la sentencia popular. Uno siente su barrio, uno siente su cuadrita, a los cuates que tuvo, los lugares que conoció, donde vivió, etcétera, etcétera. El barrio, desde el aspecto legal, nos habla de que para 1674, por ejemplo, los únicos barrios establecidos eran San Miguel, San Francisquito, Santísima Trinidad, eran Tequisquiapan, y también estaba San Juan de Guadalupe. 5 nada más. ¿Por qué? Porque Tlaxcalilla era un pueblo y en ese momento aún no se tomaba en cuenta el Montecillo. Para 1674 el Montecillo ya estaba poblado, pero no era reconocido como tal. Esto es muy interesante en la historia, y me voy rápidamente a hacer una síntesis, como bien lo mencionaste al principio. El primer barrio va a ser Tequisquiapan. Ya lo menciona Miguel Caldera en una carta donde habla de sus probanzas de méritos de 1593. Él dice que estableció a los huachichiles en el pueblo de Tequisquiapan y en el pueblo de San Luis, refiriéndose precisamente al puesto de San Luis, lo que ahora sería Plaza de los Fundadores. Y Tequisquiapan es un nombre muy interesante, significa peña que sobresale del río.
Este nombrecito es muy intrigante en este sentido. Si tú vas, por ejemplo, a lo que fue el Vado de Muñoz, donde está el puente peatonal que dicen que es uno de los más largos de todo México, que puede ser, al menos sí es un... En el cruce del río Santiago, muy cerca del Vado. Exactamente, hay una curvita subiendo al río que te lleva a una plaza comercial. Esa curva, si tú volteas a mano izquierda, tiene una plataforma alta donde hay ya zonas, conjuntos habitacionales. Claro. No voy a decir el nombre de la persona que me reveló el dato porque sería meterlo en problemas, pero el rumor se esparce pronto y se sabe que una familia prominente en San Luis construye estos lugares, estos departamentos, y descubre en las excavaciones entierros prehispánicos. Ah, qué interesante. Entierros de muy probable origen huachichil. Claro. Es una piedra que sobresale y que aparece en planos antiguos, como la primera estampa de San Luis Potosí de 1593 o incluso otra de 1781. Es como un islote muy levantado, se le reconocía como el sitio y es posible que esta fuera la peña que salía del río. De ahí el nombre. El nombre es náhuatl. El nombre es náhuatl. Obviamente los huachichiles no le llamaban Tequisquiapan, pero a Caldera y a sus hombres se les hizo fácil decirle así, tal vez pensando en Querétaro, Tequisquiapan de Querétaro, entre otras cosas. Bueno, ese es el primer barrio. Enseguida se funda un pueblo de españoles, que es ahora la ciudad de San Luis Potosí, solamente en lo que sería la Plaza de Armas y alrededor de ella. Aunque el primer establecimiento a la hispana fue el puesto de San Luis en fundadores, recordemos que en 1592 se les va a reubicar, Claro. Los mandan al norte. Y entonces a los tlaxcaltecas que habían llegado en 1590, que ya vivían con los huachichiles y trataban de civilizarlos, los envían al norte, pero el nombre que recibe por primera vez ese pueblo de indios es muy a destacarse, pues es el pueblo de Nuestra Señora de los Remedios. Una virgen muy conocida, una virgen incluso pulquera, que forma parte de la tradición pulquera, y se la llevan allá, a ese lugar. No dura mucho tiempo el nombre, rápidamente se le va a cambiar a Pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de la Tlaxcalilla, y se funda el segundo barrio, un barrio de huachichiles que se llama Santiago del Río. Para 1596 va a aparecer un tercer barrio, y estos son de los pocos referidos, y es donde empieza lo interesante de esta investigación, porque aunque se les menciona en algunos documentos como los de Francisco Peña, no hay réplica en las investigaciones actuales, y es el barrio de San Juan. El barrio de San Juan es barrio de mexicanos, y lo digo entre comillas porque así lo ponían en los documentos, es barrio de mexicanos, es decir, de gente de habla náhuatl, posiblemente tlaxcaltecas y mexicas, es lo más probable. Se empieza a llenar el pueblo de la Tlaxcalilla con otomís, con purépechas, y entonces los mexicanos quieren hacer su propio centro de cohesión, donde nadie los moleste, pero luego quedan otros, fuera del círculo, y ese mismo año, 1596, van y le piden permiso al alcalde Valderrama y a los franciscanos de fundar otro pueblo, que les den chance, atrasito de ahí de la huerta de San Francisco, y que ahí pues se les deje poblar. Bueno, dicen los franciscanos, no hay problema. Una zona que aparte era lumpen, porque era una zona en donde se llevaban a cabo había lugares para hacer el beneficio del metal. Exacto. Con carbonerías y demás, y entonces era una zona de baja calaña, una zona difícil, no era un lugar privilegiado. No, para nada. No era una zona, como bien dices, fértil o frondosa en ese sentido, alrededor de todo San Francisco, que también es otro barrio, así lo consideran muchos escritores antiguos como Manuel Muro, como el mismo Joaquín Mid, le llaman barrio de San Francisco, o también se le conoció como San Francisco el Nuevo. ¿Por qué San Francisco el Nuevo? Porque, recordamos que para 1591 se estaba construyendo el complejo conventual y para 1595 se estaba reestructurando. Entonces, ese nombre de San Francisco el Nuevo es para, referenciar esta innovación que se está haciendo al pueblo. Todavía no era ciudad San Luis Potosí. Resulta que entonces hombres guiados por Francisco Joquineque y entre ellos tarascos o purépechas y algunos mexicanos ocupan 200 varas atrás de la huerta de los franciscanos y le llaman a este lugar el pueblo de San Miguel de la Santísima Trinidad, fundado el 15 de abril de 1597. Es muy interesante porque se va a dividir este pueblo en tres barrios. El primero, San Miguelito, con una capilla donde ahora sería la calle de Pascual M. Hernández, justo acá atrás de nosotros. Entre Pascual M. Hernández y Miguel Barragán, sobre la calle de Vallejo, se pone esta vieja capilla de adobe y techo de tejamanil y se encaraba justo enfrente de otra iglesia ya desaparecida que fue la ermita de San Lorenzo. No había casas, recordemos que eran territorios
completamente baldíos, eran eracios. Y bueno, nos vamos después a Santísima Trinidad, que esa capilla debió haber estado justo enfrente de la actual iglesia de San Miguelito, y atrás de lo que sería este templo, donde ahora se encuentra el dispensario, existió otro barrio pequeño que se llamó San Francisquito. Precisamente le llamaban de esa manera diminutiva para distinguirlo de San Francisco. Son los 3 barrios que surgen de San Miguelito. Vamos a ver después otros espacios muy interesantes en la ciudad. Por ejemplo, para 1586 tenemos otro barrio muy interesante. Ahorita estoy recurriendo al Tumbaburros. Y bueno, mientras busca, esto es muy interesante porque estamos hablando de un proceso rapidísimo. Sí. El establecimiento de los primeros puestos franciscanos en lo que después sería el pueblo de San Luis y justamente el área que estás mencionando, se habrá dado tempranamente en 1589, 90, 91, para establecer formalmente el puesto de españoles en 1592. Y estamos hablando de que en menos de 10 años se han establecido muchos pueblos. Están llegando masivamente nos referimos a decenas de familias, así es, a poblar diferentes espacios de esta región, que hay que apuntar también que era una región rica. Aunque se establece en las minas de San Pedro, cerca de 70 kilómetros de lo que es la ciudad de San Luis Potosí, no se establece ahí el pueblo por falta de recursos, porque aquí había bosques, había ríos, había lagunas, y por esa razón es que se establecen estos puestos y estos pueblos en esta zona ligeramente lejana. ¿Qué otro establecimiento se lleva a cabo en esta? Bueno, ya te habíamos comentado, si ustedes revisan la estampa de 1593, que es la primera y que localiza Joaquín Mir y después publica en su guía de San Luis de 1941, van ustedes a darse cuenta que la ciudad nada más estaba circunscrita a la Plaza de Armas o Plaza Mayor, conocida en aquel entonces, y 19 cuadritas, que solamente eran solares, no se había construido gran cosa. Estos solares lo que fue, digamos, simbolizaba la primera traza. La primera traza se dice que se tiró a cordel, era muy recta, todo estaba en cuadro, las 19 cuadras quedaban muy bien hechas, pero ya existía el asentamiento, conocido como Puesto de San Luis, y que cuando se manda a los tlaxcaltecas y huachichiles al norte, este lugar va a ser ocupado por familias pobres, porque los mineros rápidamente reciben, por repartición de Juan de Oñate, los mejores sitios, obviamente. Por ejemplo, Miguel Caldera tenía propiedades en lo que ahora sería San Juan de Dios, Juan de Oñate en lo que ahora sería Tequisquiapan, entre otras familias muy importantes como los Arizmendigo Gorrón, como Pedro Benito, que estaban en la misma plaza de armas. Bueno, en la plaza de armas también, ya lo mencionaste, había ojos de agua, eran los ojos de agua del rey. Atrás de lo que ahora sería el edificio Ipiña estaban los ojos de agua de Patiño, y justo detrás de lo que ahora sería la iglesia de la Compañía había otros ojos de agua que surtían la zona norte del pueblo. Bien, estos lugares van a ser ocupados por familias pobres que construyen casas muy humildes, mientras los ricachones están haciendo edificaciones. No eran de 2 pisos, pero recordemos que las casas antiguas pues bien se les cabían hasta 3, ¿no? Porque claro, de techos muy altos. Eran de adobe con cimientos de piedra, con techos, digamos, de vigas de madera, pero muchas de ellas ya no existen. De hecho, yo creo que ninguna del siglo XVI existe en la actualidad. Estas casas eran de bajos. Cuando voló la fama, dijo Fray Diego de Basalenque con el oro, las ocuparon un tiempo, pero después se empezaron a ir. Sin embargo, a un español se le hizo piadoso abrir una capilla para enterrar a los negros y a los mulatos, que eran, pues, obligados a la esclavitud forzosa en las minas. Los tiraban en el camino y dejaban que las aves de carroña y otros animales se los comieran. Y entonces dijo, no, merecen también cristiana sepultura. Les pide entonces permiso a los miembros de la cofradía de la Santa Veracruz, primera cofradía o congregación religiosa en San Luis Potosí, y entonces a ellos, congregación secular, es decir, que no estaba adscrita a ningún miembro del clero regular. Esta cofradía les dice, les rentamos esta ermita, que es la primera ermita en San Luis, la Santa Veracruz, en lo que ahora sería la iglesia de la Compañía, digamos unos cuantos metros más hacia la derecha, por lo que sería el patio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, edificio central, y ahí se abre por primera vez la ermita de Nuestra Señora de la Soledad de los Morenos. Ahí se entierran a los negros en 1960, bueno, en esa década, los que se acuerden recordarán que cuando se estaba escarbando para hacer el estacionamiento subterráneo, encontraron varios huesos y de personas muy grandes. También huesos que en el estudio se veía que eran de gente atlética, de gente muy físicamente preparados, pues eran negros seguramente. A los negros después se les va a mandar a la capilla de Leche Homo, que estaba a un costado de catedral entre las casas reales, hoy Palacio Municipal,
y esta iglesia. Pero ya eso pasó tiempo después, en 1672. Para 1707, perdón, esa capilla de San Juan. Sí, ¿qué otros establecimientos, o más bien, qué otros rumbos, barrios son significativos para la historia de San Luis y que se han perdido en la memoria de la historia académica? Pues otros barrios que van a desaparecer existentes y que todavía recordamos, pues el barrio de San Cristóbal, que se empieza a poblar en 1600, sin embargo es hasta 1700 que ya lo toman en cuenta como tal, es el barrio del Montecillo. Su nombre original era barrio de San Cristóbal, o San Cristóbal del Montecillo. Le llamaban Montecillo de un modo peyorativo. O sea, era un espacio que no servía para nada, las tierras eran infértiles y estaba todo acumulado en un monte. Pero en San Luis, tú lo sabes, cuando a alguien le dices Montecito, hasta eres cariñoso. Si le dices Montecillo, es hasta peyorativo, ¿no? Es despectivo, claro. Pero aparte de este barrio y de San Juan de Guadalupe, que son ya los que integrarían los barrios tradicionales, existió para 1629 el barrio de la Alfalfa, en lo que ahora serían las inmediaciones de la Alameda, la calle de Constitución y Primero de Mayo, con Guillermo Prieto como límites. Ese barrio se llamó así por una plaza donde se vendía alfalfa y forraje para los viajeros que venían de la Ciudad de México. Para los que ubican San Luis, está más o menos donde está hoy el Centro de Difusión Cultural y las oficinas del Instituto Potosino de Bellas Artes. Exactamente. Para 1629 se hace por primera vez referencia a este espacio. Este tuvo una huerta muy, muy famosa que perteneció a Lorenzo de Buitrago, quien a su vez la hereda a Antonio Fernández del Rivero y a su hija, Rita Fernández del Rivero. La huerta se le conocía como la huerta de Doña Rita y más adelante en ella tuvo su vivienda Manuel María de Gorrillo y Arduino y después se construyó el cuartel de artillería, muy famoso por muchos años. Ahora es el Instituto Potosino de Bellas Artes. Claro, efectivamente. Alrededor de las salidas de la ciudad se establecieron barrios, por ejemplo, el que me refieres, el barrio de la Alfalfa, estaba allí porque cerca de ahí, un tiempo después, se establecen los puestos de entrada y salida de la ciudad, y entonces eran lugares de comercio importantes. Tengo entendido que ahí se llamaba el barrio de la Alfalfa porque se comerciaba con productos para la alimentación de caballos y burros y demás. Así es, exactamente. De hecho, pues todavía tenemos por aquí restos de la antigua garita de México. Es un espacio, garita viene de la palabra garit, en francés, que a su vez viene del alemán, que significa, digamos, sitio de resguardo. Era para vigilar que no entraran ladrones o gente no grata a lo que ya era después la ciudad. Para 1630, aquí a unos cuantos pasos, en lo que sería el inicio de la calzada de Guadalupe, tenemos el barrio de San Lorenzo, por la ermita que construyó Gabriel Ortiz de Fuenmayor, capitán español, y que la tradición, señala algo muy interesante. Cuentan que Gabriel Ortiz descansaba en una palma gorda. Regresando de la Ciudad de México o de los lugares, provincias del sur, quiso llegar a su sitio de reposo, mandó a sus hombres por delante para que le acomodaran su silla y toda la cosa, y en eso cayó una pertinaz lluvia con rayos y centellas, y uno de estos pega en la palma gorda justo en el sitio donde él se sentaba. Él le atribuye esto a un milagro ocurrido el día de San Lorenzo, un 10 de agosto de 1607 o 1608, dependiendo las fuentes, y entonces decide construir esta ermita. La ermita, con el tiempo y tras su muerte, va a ser heredada por la viuda Isabel Pérez, quien a su vez se la vende a los padres mercedarios, quienes fundan el templo y convento de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos. Ahí va a existir entonces un nuevo barrio muy popular y muy querido que todavía a las fechas sigue siendo un punto de referencia. Estamos a unos pasos. Estamos a unos pasos de él. El barrio de la Merced, nada que ver con el barrio de la Merced de la Ciudad de México, así como tampoco el mercado de la Merced. El nombre oficial del mercado que tenemos aquí es Mercado Tangamanga, pero la gente, por costumbre, por identidad y arraigo, le llama Mercado de la Merced. Es una característica bien interesante porque es un espacio que lleva más de 170 años sin existir y aún así hay arraigo en el nombre. Qué curioso. Sí, y bien lo dices. Fue para 1862 cuando lo destruyen por órdenes del gobernador en ese momento, Jesús González Ortega, militar liberal, y aparte, pues, jacobinista, ¿no? Completamente jacobino, que decide que no puede haber tantos templos en la ciudad, que estos templos son un monumento al atraso, y por órdenes del presidente Benito Juárez, ¡pum!, le da en la torre, lo tiran por tierra, pero el espacio sigue en el... Claro, incluso hay una famosa anécdota que sabemos que está revestida de mucho misticismo y de mucha ficción,
que es el de los barcos, ¿no? Los Así es. candelabros, Sí, ¿no? sí. Sí, los candelabros que se supone que se pierde uno de ellos, hay 2 existentes, que eran 3. ¿Sabes algo sobre este episodio? Sí, precisamente Rafael Montejano y Aguiñaga en Calles y Callejones del Viejo San Luis habla de estos exvotos. En realidad solamente fueron 2. La gente siempre quiso mencionar 3. Algunos decían que eran 7 y que cada iglesia en los barrios tenía el suyo. No, fueron unos exvotos que hicieron unos marineros. Estos fueron depositados en la iglesia de la Merced. Cuando esta es destruida, todo el inmobiliario y arte sacro se envía a San Agustín. Después de San Agustín, el Santuario de Guadalupe ofrece su recinto. Su resguardo, ¿no? Y ahí se resguardan, por ejemplo, la escultura original de Nuestra Señora de la Merced y de San Ramón Nonato, por ejemplo, que se encuentran en el altar del costado derecho de esta Basílica Menor. Otras piezas importantes se quedan a resguardo del edificio central de la Universidad Autónoma. Una de ellas es la piedra donde estaba la fecha de inauguración del templo y convento. Es algo muy, muy padre, pero la gente sigue creyendo en la idea de los 3 barquitos. Uno de ellos se encuentra en San Francisco y el otro en el Santuario de Guadalupe. Pero solo fueron 2. Al menos eso dice Montejano. Sí, claro, sí, hay muchas versiones que son más bien parte de la cultura popular. Así es. ¿Qué otros barrios hay interesantes? Bueno, precisamente hablando de este franciscano que fue Rafael Montejano, atrás de San Francisco, en lo que sería la Huerta, y que ahora tendríamos por calles de Independencia, con rumbo a Coronel Romero, toda esa zona se le conoció como el barrio del Hospitalito, porque se encontraba atrás del hospital de los franciscanos. Era un sitio lleno de graseros, es decir, escoriales o montones de residuos de las minas o de las haciendas de beneficio. En este caso no eran más que lamas, eran sitios nocivos para la salud. Si eran, para el público que no esté enterado, son montones de una tierra negra, que en realidad es el residuo de los hornos en donde se separaba el material que se sacaba de las minas, y por desgracia eran muy nocivos, como dices, para la salud. Estar cerca de ellos era muy grave. De hecho, las personas, los carboneros y los horneros que trabajaban ahí tenían periodos de vida muy cortos, morían muy jóvenes, y por eso estos lugares eran difíciles para estar cerca en el contexto actual, ¿no? Mucha gente lo estaba en aquellos tiempos. Sí, fíjate que eso es muy interesante lo que mencionas, porque estos espacios de graseros desafortunadamente solo fueron ocupados por los más necesitados, por la gente que no tenía dónde vivir, y pues obviamente los ricachones no iban a vivir alrededor de estos sitios. Claro. Pero los más pobres sí. Hubo muchos graseros en toda la zona que contorneaba el pueblo, lo que sería la franja de la Corriente, actual Avenida Reforma, tuvo sus graseros. En el mapa de 1784 y en el de 1798 se pueden ver. Ahora, vamos a hablar de otro lugar muy interesante, porque este es un sitio que mucha gente de seguro todavía tiene en mente, y es el barrio del Peladero, que va a ser mencionado por primera vez en 1749. Era un puerto o salida rumbo a Zacatecas. Lo que ahora serían estas encrucijadas que se llaman 2 de Abril, Manrique, San Luis, todas estas callecitas formaron ese lugar. El Peladero en su momento no tenía más que unas cuantas chozas y la salida a Zacatecas, pero con el tiempo se van a construir habitaciones y vecindades. Una de ellas muy famosa en la esquina de 2 de Abril e Independencia, que se llamaba Vecindad de la Perlita, le va a cambiar el nombre, y entonces el Peladero va a recibir el epíteto de barrio de la Perlita. Claro, sí, muy famoso, así con ese nuevo nombre. Otros lugares, por ejemplo, que vamos a ver, además del Peladero, va a ser, por ejemplo, este sitio que les va a llamar mucho la atención, porque ese nombre no es muy común y la gente no lo tiene seguramente presente. Es el barrio de Montealegre. El barrio de Montealegre recibió este nombre por una calle que ahora sería una de las que se encuentran en las inmediaciones de la Alhóndiga y el Mercado Hidalgo. Okay. La calle de la Sirena. Recordamos la canción de Cava, pero nada que ver. La calle de la Sirena sería ahora Julián de los Reyes. Claro. Esta callecita, si tú te das cuenta, es muy alta. ¿Por qué? Porque ahí se recibían todas las aguas que bajaban de la Sierra de San Miguelito y ahí se acumulaban. Entonces, cuando la ciudad se inundaba, antes de que existiera la corriente, que no fue más que una zanja de defensa, claro, sí, todo se inundaba para allá. Sí, porque de hecho la ciudad está en un declive, sí, desde el sur de la Sierra de San Miguelito hacia el centro histórico, que sería el pueblo de Españoles. Hay un declive bastante prolongado, incluso, para dato curioso, el punto en donde está la Basílica de Guadalupe ante Santuario, la base de esa iglesia es equivalente a la torre más alta de la catedral. Entonces, sí, para que vean, de ese tamaño es el declive, imagínense las inundaciones. ¿Por eso pusieron una zanja? ¿O? Sí, la zanja de la corriente. Fueron 2, se hicieron 2 porque el agua, bueno, como bien dice, se diseminaba por las sierras, bajaba aquí por lo que sería la calle de 1 de Mayo,
la calle de Miguel Barragán y también por lo que sería actualmente Reforma. Entonces todo se concentraba en el centro y la ciudad se inundaba. Se cuentan de inundaciones que incluso alcanzaban casi los 2 metros. Eso para 1680, para 1700 y demás. Para 1688, más o menos, mal no recuerdo, se construye la zanja durante el gobierno de Bernardo Íñiguez del Valle, alcalde mayor, y él decide que se abra una especie de canal que contenga estas aguas residuales y alrededor de ellas siguen quedando espacios habitacionales. El barrio de Montealegre quedaba en lo que ahora sería toda esta zona comercial de San Luis. El sitio estaba rodeado de tierra también hereácea completamente y de lugares yermos, pero había haciendas de beneficio y graseros, obviamente. Este lugar va a desaparecer, desafortunadamente se lo traga la zona comercial con otras plazas y plazuelas famosas como la plazuela del Rebote, la plazuela de las tunas, de la leña y del maíz, entre otros. Y para terminar, por ejemplo, tenemos, bueno, ya casi llegando al final de esto, tenemos el barrio de La Chancla, un sitio bien interesante porque viene mencionado en la novela, primer novela que se escribe y publica en San Luis Potosí, hecha por un autor veracruzano. Francisco de Paula Palomo va a escribir Luisa o San Luis Potosí de 1858 a 1860. Y en ella menciona 3 barrios desconocidos: el barrio de La Chancleta, el barrio del Corral de Toros y el barrio o Callejón de los Mocos. Es algo muy, muy interesante. El barrio de La Chancleta, sin embargo, aparece con el nombre de barrio de La Chancla en un contrato de compraventa de 1805 y se dice que estaba a extramuros de la ciudad. ¿Dónde? Esto es lo que empieza después con la discusión, justo en las inmediaciones del barrio de La Perlita. El Callejón de La Chancleta sería actualmente la calle de 2 de abril con salida a Reforma. Muy interesante. ¿Hay algún otro barrio del cual nos puedas hablar que no sea tan común para la memoria del potosino actual? Sí, como no, precisamente el barrio de La Laguna, otro sitio que se encontraba cerca de la zona comercial, lo que ahora sería la Alhóndiga, el Palacio Mercantil, que en aquel entonces, estamos hablando de 1850, era un mercado, una plaza del mercado, con columnas nada más y unos cuantos tejabanes. Al centro tenía una fuente, 12 calles abiertas, y antes de que existiera esta plaza del mercado, existió la plazuela de los Mascorro, un espacio abierto con los vendedores tirados al aire libre, y este lugar era una acumulación de aguas residuales que se iban a parar a lo que es ahora la Alameda, en la parte norte, actual Lagunita, y también fue otro barrio. El de la Laguna, la parte de la Alhóndiga, y el de la Lagunita, el de la Alameda, donde ahora es la Plaza del Mariachi. Otros 2 barrios. Y finalizamos con estos, Jonathan. Fíjate, estos están bien interesantes porque, por ejemplo, Betancourt nos va a alegar el barrio del Alamito. El barrio del Alamito ya no existe, tampoco, no es Alamitos. No es Alamitos. No, desafortunadamente en el texto de Betancourt no nos da la ubicación, solo lo menciona, dice que una partida de Félix María Calleja mencionan al barrio del Alamito, no hay más datos. Pero ahí está. Y otros barrios también reconocidos como tales fueron el de la Compañía, así aparece en partidas oficiales, el barrio del Hospital o de San Juan de Dios, también el barrio del Arenal, lo que ahora sería la calle atrás del convento agustino, el barrio del Rebote, que ya lo habíamos dicho, esta zona de la explanada Alhóndiga, el Mercado Hidalgo, todo este sitio, le llamaban Mercado del Rebote por un deporte que se practicaba en aquellos tiempos, sobre todo en zonas rurales, en Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, que era jugar con la mano desnuda y golpear una pelota de caucho muy duro sobre un muro, como si fuera un frontón. Una especie de frontón. Sí, claro. Y por eso le llamaban barrio del Rebote, porque justo en lo que ahora sería las inmediaciones de la explanada Alhóndiga, ahí estaba un sitio donde se practicaba este entretenimiento. Y finalizamos con 4 barrios más. Barrio de la Huerta de Don Alonso, lo que ahora serían las inmediaciones del ferrocarril Casa Redonda, toda esta parte del ferrocarril central mexicano, y donde estuvo el cementerio del Montecillo. Además del barrio del Venadito, donde ahora sería el edificio de seguridad pública, el barrio del Corral de Toros, un poquito pegado al Venadito, al norte, entre lo que sería la calle de Arlegui hacia Reforma, el barrio de la Lagunita, que ya lo mencionamos, entre otros. Son espacios que la gente tuvo en su pecho, en su mente, barrios, y que el gobierno les dio esta personalidad jurídica en los documentos legales. No les cambió el nombre, no les dio otra referencia, no dijo en el rumbo de la laguna, anotaban textualmente barrio D. Esto es muy interesante. Yo en lo personal creo que el barrio sí nos pertenece. Yo creo que tú puedes llamar barrio a tu colonia, a tu fracción. La gente, por ejemplo, de Saucito tiene la fiesta más importante a nivel estatal, yo creo, de todos.
Los 7 barrios ya han desaparecido sus festividades, ¿no? Han evolucionado de manera natural, ¿no? Sí, claro, pero también a la vez sí se han perdido. ¿Por qué? Porque la gente deja el barrio, se empieza a movilizar. Se ha perdido la identidad barrial, pierde, sobre todo de estos 7 barrios, y aún así hay ciertos barrios que mantienen su identidad, como por ejemplo el Tecuán, mantiene una identidad muy fuerte, pero los barrios identitarios potosinos a veces han perdido la identidad. Bueno, precisamente estas zonas o rumbos que también mencionaríamos como barrios y que mucha gente les llama pseudobarrios o cuasibarrios, como el Tecuán, como el Huesito, como las Calaveras, como los Muertos, los Lagartijos, entre otros, sí también podríamos mencionarlos ahora. Yo te estoy hablando de los barrios que legalmente aparecieron constituidos como tales, pero estos rumbos son también muy interesantes. Todos ellos, el Tecuán tiene rasgos de identidad muy propios, así como los tiene el Saucito, te digo, la fiesta más importante. Una iglesia que identifica, territorios que también le dan a la gente cohesión, el panteón, morales igualmente. Incluso devociones propias, sí. La devoción al exobispo Miguel M. de la Mora es muy, muy característica del barrio del Saucito, justamente. Sí, y es gente que también tiene sus propias historias, como todos los rincones del mundo, historias muy interesantes. Por ejemplo, en el Saucito se entregó el primer libro de texto gratuito en la escuela primaria Cuauhtémoc a una mujer, ahorita el nombre se me escapa, pero era de apellido Cárdenas esta mujer. Le dan a ella el primer libro de texto en toda la República. Otro dato interesante, mientras construyen el templo del Saucito, se viene abajo el andamio y mueren 3 albañiles. A la sazón se llamaban Cirilo de la Cruz, José Hernández y Irineo Arenas. Ellos van a caer desde una altura de 20 metros aproximadamente y mueren, obviamente, y está grabadas las 3 cruces con las, ¿cómo decirlo? Como si fuera una lápida. Sí, como una especie de testimonio de la muerte. Exactamente. Y entre otras cosas morales, ¿no? Con el padre Juanito, muy querido. Al padre Juanito incluso ya le hicieron un busto hace unos 3, 4 años. Y es un espacio también con mucha leyenda y tradición. Yo creo que el barrio somos todos. Y al final de cuentas, llámenles o no barrios o pseudobarrios o cuasi barrios o como quieras, ahí están y forman parte de la identidad del Potosí. Los que yo rescaté son para que la gente no olvide cómo eran conocidos estos sitios. Esa es la intención. Y entiendo que son los que identificas legalmente reconocidos por documentos en el archivo histórico. Efectivamente, de hecho quiero agradecerle mucho por su apoyo a las señoritas que me dieron o que me permitieron acceder a los documentos, al doctor Ricardo García, que también me facilitó varios protocolos escribanos, a Pedrito, que siempre en reprografía te ayuda con todo esto, y a toda la gente que hizo posible que trabajáramos estos temas, a los autores de libros como Francisco Peña, como Manuel Muro, como Rafael Montejano, porque yo creo que sin ellos no pudiéramos nosotros en realidad sacar esto adelante. A mí me parece muy interesante porque yo soy historiador, para los que no lo sepan, y yo veo que hay varias líneas de construcción histórica. Una es la línea académica, que tiene que cumplir con ciertas exigencias que da la propia academia y que tiene que construir y responder a necesidades que tienen que ver con lo institucional, y eso está muy bien porque la historia académica que se ha hecho en salud desde hace 20 años es maravillosa y hay muchísimos historiadores de nuestros respetos. Incluso la doctora Flor Salazar, directora del Archivo Histórico, ha hecho investigaciones bien interesantes, un abrazo a ella y otro a Sergio. A Sergio Cañedo. Sí, cómo no. Pero además también hay esta otra vertiente de historiadores que se están formando en el archivo, que se están formando en el trabajo diario, y por otro lado, estos recopiladores de historias que están yendo por toda la ciudad, hablando con la gente y transmitiéndonos su importancia. Y creo que todos estos trabajos son muy importantes. ¿En dónde te ubicas dentro de este mundo de la construcción histórica? Bueno, tuve estudios en historia, no terminé desafortunadamente la carrera, pero seguí con mi pasión. Como bien mencionas, la academia la fuimos dejando por cuestiones personales, pero a la vez también siento que la academia no la perdí. ¿Por qué? Porque sigo haciendo las citas y las exigencias o requisitos que se necesitan para escribir una historia que sea digna de tomarse en serio. Seguimos manejando referencias, APA, y hablar. No puede ser de otra manera. Hacer las citas Harvard, entre otros aspectos muy que entendemos, pues. Sí, claro. Y sin embargo, también hemos difundido la historia a partir de la oportunidad que se da en Canal 13, si me permites decirlo. Claro, adelante. ¿Cuándo te pueden ver y escuchar ahí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el programa se llama Esa no me la sabía. Estamos todos los lunes a partir de las 5:40 de la tarde, 5:40 a 7 de la noche, Canal 13.1 de la televisora
potosina, televisión abierta, abusados con eso, pero esta plataforma nos ha permitido llevar las historias a la gente de un modo distinto. Yo creo que este era algo que yo trataba de aportar a la historia académica. La maestra doctora Flor Salazar no me dejará mentir, que era quitarle lo solemne. A mí me encanta platicar la historia con el modo en cómo hablo, del modo que sea entendible, digerible, fácilmente accesible incluso a muchas personas, y ha funcionado hasta cierto punto. Soy profesor, así llevo 10 años y nos ha ido muy bien. Ahora, yo me ubico, no sé si exista la carrera o la profesión, soy vocero de los historiadores. Me considero un vocero de los historiadores. De los que ya han escrito grandes cosas, yo simplemente llevo de viva voz estos trabajos. No soy historiador, pero sí podría decir que soy un recopilador de los grandes trabajos que existen. Y es importante esta labor porque también creo yo que eres un divulgador y habemos muchos divulgadores en San Luis Potosí que tienen diferentes características y formaciones. Eso hace muy rico el trabajo de divulgación porque los potosinos somos muy aferrados y muy amantes de nuestra historia y eso es maravilloso. Voy a cerrar con esta pregunta que siempre haré. Sí, claro. Ya que tú estás haciendo siempre la reflexión al pasado y pensando que estamos en un contexto de coyuntura diferente a los que habíamos vivido antes, ¿tú cómo ves el futuro del mundo? ¿Tú cómo observas para las siguientes generaciones las posibilidades, ya sea en el recuerdo de la historia o en la propia configuración del mundo social? Bueno, yo creo que los seres humanos tenemos que aplicar el entendimiento del pasado, el retomar los orígenes, no en esta visión positivista ya rebasada de que para aprender de los errores y no repetirlos, porque la historia no se repite, la historia no es cíclica, al menos no desde mis perspectivas. Yo considero que podemos aprender de la historia y del pasado porque esto nos da un valor. ¿Por qué? Porque nos permite entender el modo en cómo pensamos los humanos en algún momento, el modo en que hemos evolucionado. No podemos cortar las piezas y quitar algunas y dejar esos huecos. Esos huecos siempre tienen que ser llenados. Por eso es trascendental hablar de cantinas, de barrios, de gente de la calle, y no nada más mencionar a la alta historia, la que hicieron los próceres, los militares, los padres, los sacerdotes, los gobernantes. También es mencionar al vendedor, al empresario, al pequeño empresario. Y este tipo de historias regionales o microhistorias, por citar al mismísimo Luis González y González, tenemos precisamente este pequeño mundo que se va haciendo cada vez más amplio y se genera un universo. Creo que las generaciones futuras van a poder realizar en la historia una línea muy, muy, muy interesante que crece y se bifurca en muchos sitios, y las coyunturas que se fueron dando abren un árbol. Si tenemos buenas raíces, el tronco es fuerte y las ramas son mejores. Y los frutos que salgan de ellas, todavía más saludables. Yo creo que si tenemos raíces fuertes, daremos frutos maravillosos. Bueno, te agradezco mucho esta oportunidad de hablar contigo. Recuerden seguirlo en el Canal 13. ¿Tus redes sociales cuáles serían? Bueno, estamos en redes sociales. Tenemos un grupo nuevo que se llama Esa No Me La Sabía. Es un grupo donde compartimos historias, imágenes, anécdotas, leyendas y demás. Tenemos también la página de Joda TV, de TVO, no de televisión, Joda TV. Y, bueno, mi página de Facebook o perfil, que es Joda Mejía. Algo que quisiera, y con esto termino, dándote una vez más las gracias, Jonah, es terminar con esta frase que acuñamos hace tiempo y que nos remite a que la historia es para todos, porque nosotros formamos parte de ella. Recordemos que la historia es compartir sin competir. Es lo más importante. Compartir sin competir. Muchas gracias, Joda, por esta oportunidad de hablar contigo. Vamos a despedirnos ya agradeciendo a Potosí Bistro y a Cauyumari la oportunidad de estar aquí. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita y vamos a seguir compartiendo sobre la divulgación de las humanidades, de la historia y de la ciencia en este espacio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista con Joda Mejía, ilustrador, promotor cultural, conductor de televisión y divulgador de la historia potosina, en donde hemos hablado acerca de la identidad de San Luis Potosí a través de sus barrios. Esperamos que haya resultado interesante para ustedes esta entrevista y no queda más que despedirnos recordándoles que no se excedan, muchachos, que activen la campanita, que se suscriban y que además nos den like. Les agradeceremos que compartan estos contenidos con las personas que puedan estar interesadas en ellos y vamos a seguir comunicándonos por estos medios. Hasta pronto.